te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Muy buenos días, familia, bienvenidos a un día más de nuestra vitamina T diaria, la T de la teoterapia, el alimento que necesitamos para nuestro cuerpo, alma y espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, el arma más cortante. Vamos a Hebreos 4:12, donde dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, la palabra de Dios también habla, y Pablo habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios constaba de muchos elementos, más que todo, todos eran de protección: el casco, el yelmo, el cinturón, el calzado, y todos protegían alguna parte del cuerpo, pero la espada era el único elemento que era para atacar. La espada de doble filo que habla la Biblia dice que es la palabra de Dios, es viva. Viene del griego emerge o emergeo, que significa energizada o con mucho poder. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es la palabra con poder. Muy bien, cuando Jesús decía que Él era el verbo hecho carne, era el poder de Dios en su cuerpo, en su misma vida. Y la palabra de Dios es viva. Significa que es como la cafeína que a veces necesitamos para nuestro cuerpo. Es como esa estamina que necesitamos. Es como esa fuerza y esa energía que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero fuera de que es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Significa que cuando algo es vivo, es algo que produce también vida, y es algo que también se mueve, que tiene como de por sí tiene un movimiento voluntario. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, generalmente nosotros decimos que leemos la Biblia, pero realmente lo que hace la Biblia es leernos a nosotros. Porque el día que dejamos de leer la Biblia, tal vez es el día que nos creemos que somos buenos. Y tal vez el día que pensamos que ya no necesitamos de Dios, aunque vamos a la iglesia y todo, pero como que todo está bien y entonces necesitamos que alguien nos hable. Cuando la Biblia es una espada de doble filo, y deja de ser espada de doble filo para nosotros cuando la dejamos de leer. Y más bien ella nos deja de leer a nosotros. ¿Por qué? Porque pues yo cuando leo la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos la experiencia de leer la Biblia, tenemos la experiencia de que Dios nos habla. Y que Dios nos dice en algo que debemos cambiar, cuando hay algo que nos dice que debemos cambiar. Entonces, es ella la que nos lee a nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia al fin y al cabo es la que nos lee a nosotros. Por eso es una espada cortante, que más poderosa y más cortante que espada de doble filo, que penetra lo más profundo del alma y el espíritu. Entonces hay cosas que a veces nosotros no entendemos, pero la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Dice que lo más escondido que hay en nosotros, más que una terapia psicológica o tal vez una regresión que se hace, la palabra de Dios encuentra lo más escondido que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace falta por sanar? ¿Qué es lo que no hemos perdonado? Si no hemos perdonado, o cualquier otra cosa que hemos hecho o hay pendientes en nuestra vida por perdonar o por sanar. La palabra de Dios es contundente porque va hasta lo más profundo del alma, hasta lo más escondido, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en la Reina Valera habla de que hasta los tuétanos, muy bien aquí dice que hasta la médula de los huesos, los tuétanos son esa parte como carnosita que hay dentro de los huesos, que es como jugosita, esa parte, lo más escondido, hasta lo más escondido de los huesos. Y hay muchas cosas en nuestra vida que solo la palabra de Dios las puede descubrir cuando la leemos, cuando meditamos en ella. Es la única manera con la cual de una u otra manera Dios nos habla. O también cuando utilizamos la palabra de Dios para hablarle a otras personas, tocamos el corazón y no sabemos cómo Dios ha tocado esa vida porque estamos utilizando la palabra de Dios. También cuando vamos a un
vamos a escuchar un sermón o cuando vamos a la iglesia. Y Dios nos habla directamente sobre algo y nosotros no nos habíamos dado cuenta, o no sé, podemos llevar mucho tiempo leyendo la Biblia. Resulta que un día que decidimos en nuestro corazón leerla, ella lee en nosotros algo que yo nunca había leído, o había leído ese pasaje de la Biblia y nunca Dios me había hablado como ese día. Entonces cada día Dios quiere hablarnos a través de su palabra, y una de las formas es leyendo la Biblia, que es una espada de doble filo que penetra lo más profundo del alma. Hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que decimos ¿por qué actúa así? O hay cosas que digo ¿por qué no puedo salir de esta esclavitud, de este pecado? Porque hay cosas pendientes y solo Dios las puede discernir a través de su palabra. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aún la palabra de Dios termina siendo como una medicina preventiva. ¿Por qué? Porque eso termina de una otra manera ayudándonos a no pecar, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces una forma de no pecar también es que leer la Biblia, porque la Biblia nos lee a los otros. Entonces nos van a dar a entender de que nosotros hay cosas en nosotros que no están sanas y que vamos a tratar también buscar otras cosas que nos van a hacer daño. Entonces la palabra de Dios también es medicina preventiva. Esa palabra emerge, o la palabra emergos, que viene del griego, habla mucho desde el punto de vista médico y se utilizaba mucho en esta parte de la Biblia. Entonces eso es lo que viene haciendo la palabra de Dios a nosotros, la que nos energiza, y fuera de eso también la que nos previene o nos ayuda con respecto a situaciones que puedan venir del futuro. Por eso, familia, es importante utilizar esa poderosa espada de doble filo, porque es la única que permite que también nosotros podamos cortar a otros desde el buen sentido, poder mostrarles el camino, pero también la que puede mostrarnos a nosotros el camino. Y recordemos que nosotros no leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lee a nosotros y ella nos dice por dónde debemos andar. Muy bien, el Salmo dice, enséñame conforme a tu palabra, o muy bien la palabra de Dios dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que la palabra de Dios me ayuda a prevenir para no pecar. Vamos a orar, familia. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, porque esa espada de doble filo penetra hasta lo más profundo de mi corazón, Señor. Solo tú conoces lo que hay en lo más profundo de mi vida, todas aquellas cosas escondidas que no conozco, que no entiendo y que a veces me es difícil explicar o es difícil entender. Enséñame, Señor, a través de tu palabra. Ayúdame a descubrir qué es lo que hay en mi corazón, para que también, Señor, pueda discernir mis pensamientos y pueda también encontrar el camino por donde yo debo seguir. Te alabo, te bendigo y te doy muchísimas gracias. Y como dice tu palabra, examíname y conóceme y mira mis pensamientos de perversidad y guíame en el camino eterno. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia, por estar conectados, y sigamos conectados a la palabra de Dios, porque sigue siendo esa espada de doble filo que penetra entre lo más profundo del alma y discierne los pensamientos del corazón. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com